Lo que te quería decir que son 100 personas, los números son escalofriantes, 100 personas las que mueren por día por casos de hipertensión arterial. Por día. Y para eso vamos a hablar, como vos decías, con el doctor, claro, exactamente, vamos a hablar con el doctor Marín, quien ya lo está escuchando Antonio Laje, doctor, muy amable. Buen día, Antonio, buen día a todos allá en el estudio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo? ¿100 Muy bien, personas muy bien. por día mueren? Sí, esta es otra pandemia dentro de esta misma pandemia del COVID, ¿no es así? Esto ya lo sabemos de hace mucho tiempo. Estas son estadísticas de nuestro país del año 2019, donde se murieron 100.000 personas por enfermedades cardiovasculares y se estima que más de un tercio de ellas se deben a que su presión arterial no estaba bien controlada. Pero esto no es un fenómeno nada más que de nuestro país, sino que es un fenómeno mundial. En la famosa revista The Lancet, que hoy casi todo el mundo conoce, en el año 2019 también se publicó que la hipertensión era la primera causa de muerte, causando 10 millones de muertes en el mundo. Para que se ubiquen, la segunda causa es el tabaquismo, que genera 7 millones de muertes en el mundo. Sí. ¿Sí? Doctor, Hoy el COVID... Sí. Perdón. No, decía que hoy el COVID está generando aproximadamente unas 5 millones de muertes. Así que esos son los números. Pero te escucho, Antonio. Preguntas básicas. ¿Qué es Sí. la presión arterial? ¿Qué la determina, digo, y cómo, qué significa una hipertensión? Pero ¿qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial es la presión con que circula la sangre por dentro de las arterias. La presión se genera por la cantidad de sangre que inyecta el corazón, ¿sí?, en cada latido, y cómo encuentra la resistencia periférica, cómo es el tamaño de las arterias, ¿sí? Presión es igual a volumen por resistencia, de tal modo que podemos tener hipertensión arterial por aumento del volumen o por aumento de la resistencia, ¿sí? Es una entidad sumamente frecuente, ¿sí? Se estima que casi un 40% de las personas mayores de 30 años tiene hipertensión arterial, ¿sí? Y esta prevalencia aumenta conforme aumenta la edad, de tal modo que a los 70 años puede haber hasta un 70% de hipertensos. Doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Y esto se hereda? Buen Yo día. le cuento porque, bueno, mi mamá es hipertensa, yo ya tengo 35 años. ¿Cuándo tengo que empezar a preocuparme o al menos controlarme la presión? Yo diría que más que preocuparse, ocuparse del tema. Si tu madre es hipertensa, deberías tener por lo menos una medición de la presión arterial por año. Cada vez que vayas a tu médico, clínico, ginecóloga, debería medirte la presión arterial. Todas las personas, no solamente vos. Pero es mucho hereditaria más aquellos que tienen... la hipertensión. Hay una fuerte predisposición hereditaria, ¿sí? Es una enfermedad multicausal en donde la edad forma parte, digamos, importante simplemente por envejecimiento de las arterias, pero por otro lado hay una predisposición hereditaria y otros factores, ¿sí? Donde obviamente los hábitos saludables, la falta de actividad física, el estrés, todo eso impacta a nivel del desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Hay algún síntoma, doctor? Porque se habla del asesino silencioso, pero ¿alguno se puede dar cuenta con algo? Tal cual. No. ¿Nada? La única forma para saber si uno tiene hipertensión arterial es simplemente midiéndose la presión arterial. Es una enfermedad muy frecuente, muy fácil de diagnosticar. Lo único que necesitamos es tener un buen tensiómetro automático y O en la validado. farmacia, ¿no? O en una farmacia que le tomen bien la presión arterial. Siempre en buenas condiciones, con aparatos validados, por duplicado, porque la presión además tiene variaciones. Uno hace el diagnóstico después de varias mediciones de la presión arterial. Perdón, yo le quisiera hacer una preguntita, perdón que me meta en la nota. Sí. No, por favor. ¿Se puede morir por hipertensión arterial? Digamos, te morís por hipertensión arterial no controlada, pero si vos te la controlás, ¿te morís? Bueno, ¿Podés a ver, evitarla? es muy interesante tu pregunta porque, a ver, la hipertensión no controlada tiene muchísimo más riesgo, ¿sí? Mucho más riesgo de... Es la primera causa de ACV, es la segunda causa de infarto, provoca deterioro cognitivo, demencia vascular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿sí? Este año que estamos tan acostumbrados a escuchar ensayos clínicos, recuerdo, por ejemplo, los ensayos clínicos en hipertensión se empezaron a desarrollar en la década del 60, o sea, hace más de 60 años, en donde se comparó hipertensos, algunos le dieron placebo y a otros le dieron medicación antihipertensiva, y lo que se vio, que los que recibieron placebo tuvieron un altísimo grado de ACV. A partir de ahí ya no hubo ningún trabajo comparando droga contra placebo.
Sí, ¿Cuánto- doctor. No, perdón. una presión normal le Sí. quería preguntar. ¿Cuánto es los parámetros de una presión normal? Para saber. Sí, hablamos de hipertensión cuando digamos, las cifras están por encima de 140-90, que comúnmente ya decimos O sea, 14-9. 14-9. ¿Sí? Ese es el 14-9 ya es hipertensión. Ah, ¿Sí? bueno. Claro. Por supuesto que no hay un límite, 141-91 sos hipertenso y 139-89 sos normal. No. A partir de 140-90 sos hipertenso y después por debajo hay una categoría que nosotros llamamos presión arterial limítrofe, que en otro momento se llamó prehipertensión, pero también cabe decir de que hoy en el mundo se discute entre los americanos y los europeos cuál es el valor de corte. Nosotros seguimos un poco la directriz europea y seguimos sosteniendo que la hipertensión es cuando los valores promedio de la presión arterial en el consultorio está por encima de 140-90. Doctor. Pero en Estados Unidos Sí. ya están hablando de 130-80. ¿Qué es la máxima y qué es la mínima de esos dos valores? ¿Qué determina cada uno? Porque yo puedo tal vez no Bueno, pasar la los 14 y pasar los 9, no pasar los 9 y pasar los Perfecto. 14. Sí. Digamos, se determina hipertensión cuando tenés 140 o 90 milímetros de mercurio. O sea, cualquiera de las dos que tengas bien. altas ya es hipertensión. Si tenés 130, 95, eso significa que tenés hipertensión arterial. Ah, doctor, En una términos así sencillos, Mm. la hipertensión, la presión sistólica tiene más que ver con la eyección del corazón, con la contractura del corazón, lo que el corazón eyecta, y la presión diastólica es cómo encuentra la arteria en reposo. ¿Y una persona que es hipertensa tiene que medicarse de por vida o esto se mejora? Una persona que es hipertensa, bueno, es interesante porque yo a mis pacientes antes les decía que era de por vida Sí. y todos me ponían cara triste Sí. y no le gustaba esa idea. Entonces cambié y le dije, mire, vamos a tomar medicación, pero hasta los 87, 88 años. Y todo el mundo se pone contento. Muy bien. Sí, es decir, que se controla pero no se cura. Sí. Ahora, Claro. ¿qué es lo Tal cual. que...? Como muchas enfermedades, Sí. muchas enfermedades crónicas no transmisibles, como el aumento de la presión, como la glucemia, la diabetes, como la hipercolesterolemia, son entidades que dañan la arteria y que los tratamientos que hoy tenemos, más allá de todos los tratamientos no farmacológicos que son muy importantes, tenemos tratamientos farmacológicos muy seguros, muy eficaces, que han demostrado claramente un Ahora, beneficio. ¿Qué es lo que hace la medicación? ¿Cómo hace que baje la presión o que se estabilice y más abajo? Bueno, justamente yo te decía, tenemos un arsenal terapéutico interesante, ¿sí? Te decía que la presión alta depende del volumen y de la resistencia. Sí. Yo puedo tratar la hipertensión bajando el volumen, por ejemplo, con diuréticos, con beta bloqueantes, que disminuyen la fuerza de contracción del corazón bajo el volumen cardíaco. O con vasodilatadores. Hoy por hoy, las drogas más utilizadas son los vasodilatadores.